Bueno, el día de hoy vamos a revisar un nuevo tema que son series de Taylor. Para obtener una serie de Taylor se utilizan fórmulas muy sencillitas, pero antes de utilizarlas vamos a entender de dónde surgen para que sepamos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces esta clase va a constar de dos partes. Una parte va a ser el ejercicio en el pizarrón, que eso es más o menos lo que ustedes tendrían que hacer en el cuaderno, y lo de la presentación, que va a ser la explicación de por qué utilizamos esas fórmulas. Entonces, ¿cómo se obtiene primero un polinomio de Taylor? Vamos a trabajar con una función, la función e a la x. Este que vemos en verde pues sería el comportamiento de la función. Vamos a representar esta función utilizando un polinomio. Empezaremos con los polinomios de grado más sencillo, bueno, que son los de grado 1. Un polinomio de grado 1 tendría la forma a0 más a1 por x. Entonces, para determinar cuál es el polinomio que más se parece a esa función, yo tendría que resolver esas dos incógnitas, a0 y a1. Entonces, el álgebra me dice que para resolver dos incógnitas yo necesito dos ecuaciones. Entonces voy a plantear dos condiciones para encontrar ese polinomio. Vamos a tomar como referencia el punto C. Y yo voy a decir que aunque en el resto del dominio de la función no se parezca, por lo menos en este punto el polinomio y la función sí deben ser iguales. Entonces aparece mi primera condición. El polinomio evaluado en C me debe dar el mismo resultado que la función evaluada en C. Eso sería mi primera condición. La segunda, pues, será que la derivada del polinomio y la derivada de la función evaluadas en el punto C me den el mismo valor. Con esas dos condiciones debe ser suficiente para encontrar los valores de A0 y A1. Empecemos con la derivada. La derivada del polinomio, pues sería la derivada de A0, como es una constante, es 0, la derivada de X es 1 y solamente me quedaría A1. Y yo estoy tomando como referencia el punto C, entonces evalúo la derivada en el punto C, que es 0, y me quedaría solamente A1. Hago lo mismo con la función, la derivo, la evalúo en el punto 0 y tendría e a la 0 y eso es igual a 1. Como mi condición me dice que el polinomio y la derivada deben ser iguales, pues entonces esto debe ser igual a esto y entonces de ahí obtengo el primer resultado. A1 es igual a 1. De mi segunda condición, evalúo el polinomio en el punto 0, eso es igual a A0, hago lo mismo con la función, e a la 0 sigue siendo 1, y como la condición es que el polinomio y la derivada sean iguales, entonces A0 debe ser igual a 1. Con eso ya tengo A1 y A0, y entonces ya puedo plantear el polinomio que más se parece o que cumple con estas condiciones, sería el polinomio 1 más 1x. ¿Preguntas con este ejemplo? Bueno, entonces continuamos. Como vemos, en realidad esta recta pues no se parece tanto a la función e a la x, pero es un principio para entender el procedimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues aumentar el grado del polinomio. Y en este caso planteamos un polinomio de grado 2. Como ahora la función es curva, pues ya se parece un poco más a la función e a la x. Un polinomio de grado 2 tendría la forma A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada. Entonces eso plantea tres incógnitas y por lo tanto voy a necesitar tres condiciones para resolverla y nuevamente vamos a tomar como referencia el punto C, es decir, cuando X vale 0. Mis tres condiciones van a ser que el polinomio y la función evaluadas en C me den el mismo valor, que la derivada o que la primera derivada de ambos evaluada en C me dé lo mismo y que la segunda derivada de ambos evaluada en C también me dé el mismo resultado. Entonces empezamos a resolver. La derivada del polinomio sería A1 por X más 2 veces A2 por X. Si esto lo vuelvo a derivar, pues obtengo la segunda derivada, que será simplemente 2A2. Ambas derivadas las evalúo en 0, que es mi punto de referencia.
y la primera derivada me da A1 y la segunda derivada me da 2A2. Debo evaluar la función e a la x también, entonces su primera derivada es e a la x y la segunda también. X es igual a 0, pues me queda e a la 0 y por lo tanto es igual a 1. Si estoy diciendo que la primera derivada del polinomio y la función debe ser la misma, entonces A1 es igual a 1. Y si estoy diciendo que las segundas derivadas deben ser iguales, entonces 2A2 es igual a 1. Por lo tanto, A2 es igual a 1/2. Tengo ya dos incógnitas, me falta la otra. Y esa la obtengo evaluando el polinomio cuando x es igual a 0. Se quedaría solamente a 0. La función evaluada en 0 también me da 1. Y como esto debe ser igual, entonces concluyo que A0 es igual a 1. Con eso obtengo A1, A2 y A0. Y entonces mi polinomio debe tener la forma 1 más 1x más 1/2 de x al cuadrado. ¿Preguntas con este ejemplo? No. Gracias. Entonces, vimos que el polinomio de grado 1 no se parecía tanto a la función. Aumentamos el grado del polinomio y la función se parece un poco más. Pues ahora vamos a aumentarlo. ¿Hasta qué grado? Pues ahora vamos a calcular un polinomio de grado 5. Y entonces eso implica que ahora vamos a tener 6 incógnitas desde la A1 hasta la A5 más la A0. Entonces voy a necesitar 6 condiciones para encontrar esos valores. ¿Cuáles creen que serían esas 6 condiciones? ¿Cuáles fueron las que utilizamos para el polinomio 1 y para el polinomio del grado 2? La primera y la segunda derivada. Ajá. Y entonces ahora si yo tengo un polinomio de grado 5, ¿cuáles serían mis condiciones? Una sería que la función y el polinomio obviamente en ese punto sean iguales y las otras 5. ¿Nadie? Las otras 5 son, pues obviamente que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta derivada, hasta la quinta derivada, sean iguales tanto en el polinomio como en la función original. Y entonces vamos a encontrar esas derivadas. Tengo aquí el polinomio, solo que ahora le puse colores para ir siguiendo las derivadas. Cuando lo derivo la primera vez, como esta de aquí es una constante, se hace 0 y entonces tendría que derivar, en este caso lo vamos a derivar con respecto a x. La derivada de este es 1, 2x a la 1, 3x cuadrada, 4x cúbica y 5x cuarta. Y lo ponemos aquí. Si yo vuelvo a derivar esto, pues encontraré la segunda derivada. Como ahora esta es una constante, su derivada va a ser 0 y solamente voy a derivar todo lo que está acá. Me quedaría de esta forma. De este la derivada va a ser 2x y ya tenía un 3. Lo voy a dejar así indicado 3 por 2. Lo mismo con los otros. Ahorita les explico por qué lo estoy haciendo así. Si vuelvo a derivar esto que tengo aquí, pues voy a obtener la tercera derivada. Sigo indicando el producto de estos, no los voy a realizar. La cuarta derivada, la quinta derivada, y en la quinta derivada solamente tendría este término de aquí. Entonces ya calculé las derivadas, ahora me voy a evaluar en el punto de referencia que es x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces todos los términos que contengan x se van a hacer 0. Y solamente me quedarían estos términos de aquí. Entonces, el polinomio y sus derivadas evaluadas en 0 me darían como resultado esto de aquí. Vamos ahora a la función. La función es e a la x y todas sus derivadas me van a seguir dando e a la x. Si la función la evalúo en 0, pues voy a tener e a la 0 y eso es igual a 1 y entonces todas las derivadas me van a dar igual a 1. Me voy a comparar las condiciones. El polinomio y la función deben ser iguales, por lo tanto A0 es igual a 1. Lo mismo hago con la primera derivada y entonces A1 es igual a 1.
Para la segunda derivada me dice que 2A2 es igual a 1, por lo tanto A2 debe ser igual a 1 medio. 3 por 2A3 es igual a 1, por lo tanto A3 es igual a 1 entre el producto de 3 por 2, o lo que es lo mismo 3 por 2 por 1, o sea, un 3 factorial. Para la cuarta derivada, A4 es igual a 1 entre 4 por 3 por 2, o lo que es lo mismo, 4 factorial. En la quinta, A5 es igual a 1 entre 5 por 4 por 3 por 2, o 5 factorial. Entonces, con eso ya obtengo yo mis 6 constantes para el polinomio. 1, 1, 1 medio, 1 entre 3 factorial, 1 entre 4 factorial y 1 entre 5 factorial, que son las que yo tengo aquí. Este es un polinomio de grado 5 y se parece un poco a la función. Entonces yo puedo afirmar que e a la x se parece un poco a este polinomio. Si recordamos, este era mi polinomio de grado 1, 1 más 1x. Mi polinomio de grado 2 es 1 más 1 más 1 medio de x. Entonces, como podemos observar, A0 se mantiene igual sin importar el grado del polinomio, siempre me da 1. A1 también me da 1 sin importar el grado del polinomio. A2 me sigue dando 1 entre 2 sin importar el grado del polinomio. Entonces, si no importa el grado del polinomio, yo podría afirmar que desde el A0 hasta el AN van siguiendo una secuencia. Entonces, si a la X se aproxima a este polinomio, pues yo puedo hacer que el polinomio sea cada vez más grande. Si se fijaron, el polinomio de grado 1 no se parece tanto, aumenta el grado hasta 1 cuadrático, se parece un poco más, aumento todavía hasta un polinomio de grado 5 y se parece aún más. Entonces yo puedo esperar que si aumento el grado del polinomio, pues se va a parecer cada vez más a la función. ¿Qué tanto lo voy a aumentar? Pues que sea de una vez un polinomio de grado infinito, es decir, va a tener una cantidad infinita de términos o una sumatoria infinita de términos. Si esto de aquí encuentro la secuencia, lo puedo representar como con notación sigma y entonces me quedaría que e a la x es igual a la sumatoria. Si se fijan, aquí tengo x elevado a la k dividido entre k factorial y k va a tomar valores desde 0 hasta el infinito. Eso lo convierte en una serie de potencias que fueron las que estudiamos en la clase anterior. Estas series de potencias en particular se conocen como series de Taylor. Son series de potencias que representan funciones. ¿Preguntas hasta aquí? No. Entonces, ya tengo la serie de Taylor que me representa la función e a la x. Vamos a estudiarla como una serie de potencias. De hecho, esta la puse como ejemplo cuando vimos el tema anterior. Para esta resolvimos su centro, su intervalo y su radio de convergencia. Encontramos que su centro está en 0 y su intervalo de convergencia va de menos infinito a infinito. ¿Eso qué significa? Que esta serie me sirve para representar la función e a la x sin importar qué valor tome x, porque la serie siempre converge. Si esto me hubiera dado una serie de potencias que tiene un intervalo, por ejemplo, de 0 a 2, significa que esta serie representa a esta función solamente para esos valores de x. Si yo me salgo de ese intervalo, entonces ya no me va a dar un resultado. ¿Por qué? Porque la serie se va a ir a infinito, ya no converge. Y ahora, ¿qué importancia tiene el centro de convergencia? En esta serie me está diciendo que su centro está en 0, lo cual significa que yo puedo usar esta serie para aproximar este valor, pero si me alejo del centro de convergencia voy a perder precisión. Utilicemos como ejemplo esta aproximación. Vamos a aproximar el valor de e a la x utilizando un polinomio de grado 5. Supongamos que x es igual a 1. Si yo calculo e a la 1, eso lo puedo meter en la calculadora, me va a dar 2.71. Si yo hago esa aproximación, pero no con la calculadora, sino utilizando mi polinomio, pues voy a cambiar todas las x por un 1
y hago la sumatoria. El resultado de todo esto es 2.71. Entonces, como vemos, e a la 1 se aproxima a este valor y se aproxima bastante. ¿Qué pasa si yo me alejo del centro de convergencia? Yo me alejo de 0. Vamos a suponer que ahora calculo el valor de e a la x cuando x es igual a 5. Si yo meto e a la 5 a la calculadora, me va a dar 148.41. Si yo le aproximo utilizando el polinomio de grado 5, cambiamos todas las x por un 5, resolvemos todo esto y me va a dar 91.41, lo cual no se parece tanto al valor que me da la calculadora. ¿Qué es lo que está pasando? Que como yo me alejé del centro de convergencia, pierdo precisión. Como lo puedo calcular de menos infinito a infinito, significa que podría calcularlo para cualquier valor de x, pero si no estoy cerca del centro de convergencia, voy a necesitar más términos para calcularla. Aquí, por ejemplo, solo necesitaba 6 términos de la sumatoria. Aquí probablemente necesite 10 u 11 términos para que me dé un valor más cercano al valor real. Entonces, ¿se entiende esto? Vamos a resolver un ejemplo en el pizarrón, pero no vamos a hacer todo desde cero como lo hicimos aquí. Estos resultados, estas constantes, yo las obtuve con este procedimiento. Si se fijan, al final el polinomio va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que puse fue una forma generalizada del polinomio. Entonces, esto de la izquierda me va a quedar igual. Lo que va a cambiar es la función con la que voy a trabajar. En este caso era e a la x. Se fijan, este 1 proviene de los resultados de evaluar la función y sus derivadas. Pero si yo cambio la función, ese resultado debería cambiar. Entonces, al cambiar la función, lo que va a ir en la parte superior pues va a ser la función y sus respectivas derivadas. Entonces, eso me lleva a plantear una fórmula para calcular AN. AN es simplemente la enésima derivada dividida entre n factorial. Cuando quiero calcular a 3, pues es la tercera derivada entre 3 factorial. Y así para cualquier término AN que yo quiera encontrar. Esa va a ser la fórmula que utilice para calcular mis polinomios. Solo hay una pequeña diferencia. Y mi función está centrada en 0, pues la fórmula del polinomio va a ser la misma que yo estaba representando aquí. A 0 más A1 por X más A2 por X cuadrada y así continuamos hasta N. Sin embargo, si mi función está centrada en un valor diferente, en lugar de tener simplemente la X, esta va a ser reemplazada por un X menos C. X menos C, puesto que está centrada en un valor diferente de 0. ¿Preguntas? No. Entonces pasamos al ejercicio. A ver si se alcanza a ver por qué. Me dice que el ancho de banda es muy bajo. Entonces, vamos a encontrar la serie de Taylor que representa la función logaritmo natural de x. Para llegar a la serie, primero yo necesito plantear un polinomio para entender cómo se está comportando esa serie. Para este ejercicio me sería suficiente calcular un polinomio de grado 4, para lo cual entonces yo voy a necesitar 5 constantes. A0, A1, A2, A3 y A4. Y la forma de calcularlos es la misma para todos. Voy a necesitar la enésima derivada, entonces. Para este no necesito derivada, sería la función original, que es logaritmo natural de x. Para esta necesitaré la primera derivada, que es 1 sobre x. Para este voy a necesitar la segunda derivada. Si yo derivo esto, voy a derivar x a la menos 1, entonces me va a dar menos 1 por x a la menos 2. O sea, menos 1 sobre x cuadrada.
Para la tercera derivada, pues derivo nuevamente esto y me va a quedar 2 sobre x cúbica. Si esto lo vuelvo a derivar, pues obtengo la cuarta derivada y entonces me va a dar menos. El resultado, la derivada de x a la menos 3 va a ser menos 3 veces x a la menos 4. Vamos a dejarlo indicado así. Me está diciendo que la serie va centrada en 1, lo cual significa que entonces voy a tener x es igual a 1. Y si x es igual a 1, pues entonces aquí me va a quedar logaritmo natural de 1, 1 entre 1, menos 1 entre 1, 2 entre 1, y menos 2 por 3. Esto es como si tuvieran 3 por 2 por 1, menos 3 factorial. Ahora sí, como ya tengo las derivadas, ya puedo obtener todas las constantes. A0 es la derivada a 0 entre 0 factorial, pero como esto da a 0, pues ya ni calculo lo demás. A1 va a ser la primera derivada entre 1 factorial. A2 es la segunda derivada entre 2 factorial. A3 es la tercera derivada entre 3 factorial. A4 es la cuarta derivada entre 4 factorial. Algunos de estos términos se pueden simplificar. 2 factorial sigue siendo 2, entonces tendría menos 1 medio. 2, el 3 factorial lo puedo representar como 3 por 2 por 1. Este se elimina y solamente me queda 1/3. Tengo aquí menos 3 factorial. El 4 factorial lo puedo representar como el producto de 4 por el 4 factorial. Y este con este se elimina, dejándome solamente menos 1/4. Entonces ya voy a borrar esto de acá. Que al cabo a 0 me da 0 y no lo voy a ocupar. Miss, en la última no sería 4 por 3 factorial. Ah, sí, sí, cierto, le puse 4. Gracias. Aquí. Entonces, en la presentación vi que la forma general de un polinomio de grado 4 sería A0 más A1 por X menos C a la 1 más A2 por X, no me cabe la más chiquita. Un polinomio de grado 4 sería A0 más A1 por X menos C a la 1 más A2 por X menos C a la 2 más A3 por X menos C al cubo más A4 por X menos C a la 4. Esa es la forma general. Pero como yo ya tengo los valores de A, pues los sustituyo. A0 me daba 0. A1 es igual a 1. Ya no pintan. A2 es igual a menos 1 medio. A3 es igual a 1/3. A4 es igual a menos 1/4. Y además, como me dice que mi serie está centrada en 1, entonces este valor de aquí va a ser un 1. Entonces borramos esto. Entonces al final mi polinomio de grado 4 me queda como x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 más x menos 1 al cubo sobre 3 menos x menos 1 a la 4 sobre 4. Y con eso ya debe ser suficiente
para plantear la serie de Taylor, es decir, la sumatoria o el polinomio de grado infinito. Y entonces, el logaritmo natural de x es igual a la sumatoria. En este caso no necesitamos que empiece en 0, puede ser en 1. Este empieza en 1. Acaba desde 1 hasta infinito. Y hay que plantearlo. Tenemos x menos 1 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, o sea, a la k. 1, 2, 3, 4, entonces va a ser entre k. Y ya nada más nos falta que vaya más, menos, y entonces para eso le ponemos un menos 1. Mi primera potencia debe ser positiva, entonces si k vale 1, le vamos a poner k más 1, para que mi primer término será 1 más 1, menos 1 a la 2, va a quedar positivo. Cuando k vale 2, voy a tener menos 1 a la 3, y eso va a ser negativo. Y con esto ya obtengo yo la serie de Taylor. Preguntas con este ejercicio. Esto de aquí es una serie de Taylor. Tenemos dos tipos de series. Series de Taylor y series de Maclaurin. ¿Cuál es la diferencia? Las series de Maclaurin están centradas en 0. Entonces, al final, las series de Maclaurin terminan siendo también una forma de las series de Taylor. La serie de Taylor puede estar centrada en cualquier valor, como esta, que está centrada en 1. Y las series de Maclaurin son solamente aquellas que están centradas en 0. Entonces, por ejemplo, la de e a la x, como estaba centrada en 0, es una serie de Taylor. Podría yo llamarle serie de Maclaurin o serie de Taylor, cualquiera de las dos formas. Pero esta, por ejemplo, está centrada en 1, entonces no le puedo llamar serie de Maclaurin, solamente sería una serie de Taylor. Entonces, ¿cómo obtenemos una serie de Taylor? Obteniendo un polinomio. A veces vamos a necesitarlo de grado 3 o de grado 4 es suficiente, a veces necesitamos calcular más derivadas. ¿Cómo vamos a calcular el polinomio? Pues calculando los términos a n con esta fórmula que está aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios con este tema? No, ninguna. ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, entonces eso sería todo por hoy. Les dejo unos ejercicios para que resuelvan y de todas formas en YouTube deben encontrar también otros videos porque he dado este tema a otras clases por si este no se distingue tan bien. Sí, bien, gracias. Gracias a ustedes, que tengan bonito día. Igualmente.